Una tarde, mientras la sombra de una deuda creciente se cernía sobre mí, sin nadie a quien recurrir, me encontré aceptando la ayuda de Carlos, un viejo amigo que, sin yo saberlo, traería consigo una propuesta que cambiaría el curso de mi vida. Esa elección me llevó al borde de mi resistencia, empujándome hacia una adrenalina que había olvidado que podía sentir. Me vi atrapada entre lo que debía hacer y lo que anhelaba hacer, entre la seguridad y el peligro. Hoy comparto mi historia no para ser juzgada, sino para explorar juntos hasta qué punto nuestras elecciones nos definen. La curiosidad y un deseo desconocido me llevaron a un rincón oscuro y sofocante, lejos de miradas indiscretas, que parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El olor a humedad mezclado con el frío de las paredes hacía que todo se sintiera aún más electrizante. Allí, bajo esa luz tenue, estaba a punto de transformar una deuda en algo mucho más intenso. Mi corazón latía acelerado y mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino por un cosquilleo en el estómago que no había sentido en mucho tiempo. Al acercarnos, sentí como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Su toque, inesperado y sorprendentemente suave, me hizo perderme por un momento. El instante fue breve, pero no me dejó ningún remordimiento, al contrario. Fue liberador. La adrenalina de la transgresión me hizo sentir viva. Y ese secreto se quedó en mí como una llama que nunca se apagaría. Desde ese día, Carlos comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio, aseguraba que solo quería ver si necesitaba algo más. Pero pronto sus visitas se hicieron más frecuentes. Y noté un cambio en su mirada, buscaba algo más. La tensión entre nosotros se intensificó y, aunque sabía que debía mantenerme alejada, algo me atraía hacia él. Parte de mí se sentía culpable por estos sentimientos, pero otra parte anhelaba más. Recuerdo los momentos en que nos cruzábamos en el pasillo y cómo mi corazón parecía querer salirse del pecho con cada sonrisa, cada intercambio de miradas, reavivando la llama de la adrenalina. Me resistí tanto como pude, a pesar de todos sus encantos y avances. Me mantuve firme. El compromiso que tenía con Antonio era fuerte, y sabía que debía proteger lo que habíamos construido juntos. El amor que sentía por él era genuino, y no quería arriesgar nuestra relación por una aventura pasajera. Él era un buen hombre, siempre tan dedicado, y no podía fallarle. Sin embargo, la tentación seguía siendo una sombra en mi mente, y la emoción de mis decisiones pasadas me seguía. Con el tiempo, Carlos se fue alejando. Mis rechazos hicieron que sus intentos fueran cada vez menos frecuentes, lo que me alivió pero también me dejó un poco nostálgica. A veces me sorprendía pensando en lo que podría haber sido, pero la verdad es que no me arrepentía. Lo que vivimos fue único e intenso, y esos recuerdos eran solo míos. Sabía que había tomado la decisión correcta al priorizar mi matrimonio, pero el recuerdo de lo sucedido siempre me sacaba una sonrisa. La vida continuó, y logré volver a vivir en armonía con Antonio. Él nunca supo lo que pasaba por mi mente, y prefería que siguiera así. Nuestro matrimonio era sólido, basado en el respeto y el amor, y estaba decidida a mantenerlo de esa manera. ¡Wow! ¡Wow! Me llamo María y hoy quiero contarles el día en que pedí dinero prestado y tuve que devolverlo de una manera distinta. Suscríbanse al canal. Quédense hasta el final y no se pierdan ningún detalle. Miraba el cuaderno abierto sobre la mesa en la cafetería de Valencia, sintiendo una mezcla de desesperación y cansancio. Los números no cuadraban, por mucho que revisara las cuentas. La cafetería, un sueño que había querido hacer realidad, parecía hundirse en deudas y me sentía perdida.
desde que Antonio consiguió un trabajo en otra ciudad. Pasaba la mayor parte de la semana fuera. Y todo el peso de la responsabilidad caía sobre mí. Él siempre había llevado las finanzas. Pero ahora era yo quien tenía que encargarme de cada factura, cada gasto. Y, para ser honesta, me estaba ahogando. Pero no podía contarle a Antonio la verdad, no sabía cómo reaccionaría si supiera que el negocio estaba al borde del fracaso y que había sido impulsiva. Quizás incluso ingenua. Al aceptar el préstamo que me ofreció Carlos. Solo pensar en él me hacía estremecer. Era un amigo de mucho tiempo. Alguien a quien siempre había admirado. Encantador. Seguro de sí mismo. Tenía esa confianza que hacía que todo pareciera fácil. Cuando supo de mis dificultades, me ofreció un préstamo sin intereses, diciendo que era solo para ayudarme. Yo acepté, convencida de que sería temporal, que las cosas mejorarían pronto y podría devolverle el dinero. Pero los días pasaban y la cafetería seguía sin mejorar. La fecha de vencimiento del préstamo se acercaba y sabía que no tenía el dinero para pagarle. Intenté buscar una solución, pero todo parecía estar fuera de mi alcance. Y, peor aún, cada vez que veía a Carlos, sentía como si él ya supiera mi situación. Nunca mencionaba la deuda directamente, pero sus miradas parecían decir que estaba al tanto de mis problemas. Aquella tarde, después de cerrar la cafetería, no pude regresar a casa sin resolverlo de una vez por todas. Tomé el coche y conduje directamente a casa de Carlos. Vivía en una casa moderna, muy diferente a las demás en Valencia, que parecían haber quedado detenidas en el tiempo. Al aparcar frente a su casa, sentí una opresión en el pecho, no sabía qué esperar. Pero algo en mí decía que esta conversación lo cambiaría todo. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa. Mitad sorprendido, mitad satisfecho. María. ¡Qué sorpresa! Por favor. Pasa, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Yo, tratando de no parecer tan nerviosa como me sentía, entré y me senté en el sofá. La casa estaba impecable. Como siempre, cada detalle parecía haber sido cuidadosamente pensado. El aroma a madera mezclado con un leve toque de café fresco hacía que el ambiente fuera acogedor. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en lo que tenía que decir. Creo que necesito hablar contigo sobre el préstamo, dije, tratando de sonar tranquila. Él inclinó la cabeza, mirándome atentamente. Claro. Adelante. María. Respiré hondo. Estoy teniendo problemas para llegar a fin de mes. La cafetería no va bien. Y honestamente, no sé si podré devolvértelo a tiempo. Me observó en silencio durante un momento. Sus ojos parecían estudiar cada una de mis reacciones. Finalmente, asintió con una sonrisa gentil que casi me tranquilizó. Entiendo. María. Claro que es difícil para ti. Pero sabes que confío en ti. Sé que es temporal. El alivio fue instantáneo. Pero algo en la manera en que me miraba me hizo sentir incómoda. Era como si estuviera planeando algo. Y el silencio que se instauró entre nosotros era casi palpable. Sentí como si se estuviera cruzando una línea que nunca imaginé. Carlos se acercó un poco. Lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. María. Tengo una propuesta que quizá te facilite las cosas. Mis manos empezaron a sudar, no estaba segura de a qué se refería. Pero intuía que no era solo una cuestión de dinero. Hasta ese momento, jamás se me había pasado por la cabeza hacer algo fuera de mi matrimonio. Amaba a Antonio. Y a pesar de todas las dificultades, nunca pensé en engañarlo. Pero de pie frente a Carlos,
con el peso de esa deuda sobre mis hombros. Una parte de mí comenzó a ceder a la presión. ¿A qué te refieres? ¿Carlos? Mi voz salió casi en un susurro. Como si temiera la respuesta. Él sonrió. Una sonrisa tranquila. Pero sus ojos estaban lejos de ser serenos. Digo que quizá podamos encontrar otra manera de resolver esta deuda. Me puso la mano en el hombro ligeramente. Pero su toque ardía. Como si cada parte de mi cuerpo estuviera en alerta. Miré hacia otro lado. Sintiendo cómo me ruborizaba. Sabía lo que estaba insinuando y, por mucho que una parte de mí quisiera negarlo. Otra parte. Sentí mi rostro enrojecer, sabía lo que Carlos estaba insinuando. Y aunque una parte de mí quería negarlo, en el fondo sentía una atracción hacia el que no sabía que existía. Carlos era apuesto. Seguro de sí mismo y siempre me había tratado con respeto. Pero ahora parecía querer algo más. Algo que nunca había considerado. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Para mi matrimonio? ¿Debería negarme y simplemente aceptar la vergüenza de no poder pagar? ¿Qué pasaría si Antonio se enterara del préstamo? No lo sé. Carlos, dije. Levantándome del sofá y tratando de controlar mis pensamientos. Cada parte de mí gritaba que aquello estaba mal. Que debía salir de esa casa y buscar otra solución. Pero al mismo tiempo, sentía el peso de la deuda y el miedo al fracaso. Carlos me miró con calma. Como si supiera que necesitaba tiempo para decidir. María. No tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Solo quería que supieras que estoy aquí para ayudarte de cualquier manera que pueda. Asentí. Intentando devolverle una sonrisa. Pero sentía el rostro arder. Me despedí rápidamente y salí con el corazón latiendo a mil. Sin saber qué deparaba el futuro ni cómo iba a salir de esta situación. Estaba en una encrucijada. Y por primera vez sentía que tendría que cruzar una línea que nunca había considerado antes. Me encontraba sentada en la última mesa de la cafetería. Con la cabeza baja. Girando el anillo en mi dedo de forma distraída. El suave sonido de los cubiertos y platos en el fondo me recordaba que tenía responsabilidades allí. Que este lugar dependía de mí para seguir adelante. Pero todo me parecía distante. Como si estuviera viendo mi propia vida pasar en cámara lenta. El rostro de Carlos. Las palabras que había dicho. La propuesta que me había hecho, todo seguía tan claro en mi mente. Aquel día. Al cerrar la cafetería. Carlos apareció de sorpresa. Su expresión era una mezcla de confianza y ligera diversión. Para él. Parecía un juego. Pero para mí era un laberinto de emociones y dilemas del que no podía escapar. Entonces, María, comenzó. Recostándose en su silla como si estuviera en su casa. Como si solo fuera una conversación casual. ¿Cómo vamos a resolver el tema del pago? Sentí un nudo en el estómago. Sabía que no tenía el dinero y que, si mi esposo descubría que había tomado un préstamo, nunca me perdonaría. Pero Carlos parecía saberlo. Como si hubiera planeado cada detalle. Como si ya supiera que yo estaría allí sin salida. Aún no tengo el dinero. Carlos, respondí. Tratando de sonar firme. Pero mi voz salió temblorosa. Delatando mi nerviosismo. Él solo sonrió. Una sonrisa que aceleró mi pulso. Pero no de una manera cómoda, era una sonrisa llena de intenciones ocultas. Se inclinó un poco. Apoyando los codos en la mesa y mirándome con esos ojos penetrantes. Bueno, dijo con calma. Sabes que hay otras maneras de resolver esto. ¿Verdad? Tragué saliva. Lo que él estaba sugiriendo era claro. Pero al mismo tiempo parecía tan absurdo que una parte de mí se negaba a creerlo. Yo era una mujer casada. Tenía un esposo que confiaba en mí y que siempre había estado ahí para mí.
Pero al mismo tiempo no podía ignorar la presión financiera ni la necesidad de mantener la cafetería a flote. Carlos. No sé si puedo hacer esto, murmuré, tratando de encontrar una salida que no implicara ceder a su propuesta. Pero él no parecía dispuesto a rendirse tan fácilmente. Se acercó un poco más, sus ojos sin apartarse de los míos, y susurró: María, piénsalo. Puedo olvidarme de esta deuda, nadie tiene que saberlo. Sentí como mi rostro volvía a enrojecer, y una oleada de emociones encontradas me invadió. Era una invitación tentadora y, al mismo tiempo, un abismo que podía destruir todo lo que había construido. Esa noche, estaba frente al espejo de mi habitación, tratando de entenderme. Mi reflejo me devolvía una expresión de incertidumbre y culpa que llevaba cargando por días. Me sentía dividida, como si una parte de mí gritara que huyera de esta situación, mientras que otra parte estaba intrigada. La propuesta de Carlos seguía resonando en mi cabeza, como una melodía pegajosa que no podía sacar. Había cerrado temprano la cafetería ese día, y el silencio de mi habitación me daba un momento de paz que pronto fue destruido por el peso de la elección que sabía que tendría que tomar. Carlos había dejado claro que no me estaba obligando, pero sabía que, incluso sin presión, él había encontrado una debilidad en mí. Vio el dilema que me atormentaba y, de alguna manera, parecía saber cómo usarlo a su favor. Mirándome al espejo, pensé en Antonio, mi esposo. Él confiaba en mí. Siempre creyó en mis esfuerzos por mantener la cafetería en pie. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría explicarle lo cerca que estaba del abismo? Antonio confiaba en mí, siempre creyó en mis esfuerzos por mantener la cafetería en marcha. Pero al mismo tiempo, nunca entendería que había llegado a este punto, tomando dinero de Carlos en secreto para cubrir los gastos. ¿Cómo podría explicarle que estaba al borde de un precipicio sin salida? Carlos me había ofrecido una salida, una que me hacía estremecer, pero que parecía ser la única alternativa viable. ¿Qué más podía hacer? No tenía a nadie más a quien recurrir. Y en cuanto a Antonio, jamás perdonaría una deuda así. Y mucho menos la idea de ceder a una oferta como la de Carlos. Tengo que tomar una decisión, murmuré para mí misma, como si el reflejo en el espejo pudiera responderme. Pero no había respuesta, dependía de mí resolver esta tormenta por mi cuenta. Al día siguiente, estaba en la cafetería, reorganizando los ingredientes en la cocina. Pero mi corazón latía cada vez más rápido con cada minuto que pasaba. Cada ruido proveniente de la puerta me hacía saltar, temiendo que fuera él. Hasta que, al final de la tarde, ahí estaba, entrando con esa confianza casi casual que siempre tenía. Me saludó con un gesto, y sentí un escalofrío al darme cuenta de que este momento era inevitable. Con pasos vacilantes, me acerqué a la mesa donde estaba sentado, intentando controlar mi respiración. Pero ya sentía las palmas de mis manos frías de nerviosismo. «Hola, María», dijo con una sonrisa tranquila. Era un saludo normal. Pero había algo detrás de esa mirada. Algo que parecía desnudarme hasta lo más profundo. «Carlos», respondí casi en un susurro, apenas logrando que las palabras salieran. «Necesitamos hablar», asintió, manteniendo esa sonrisa calmada. «Por supuesto. Te escucho». Me senté frente a él, intentando mantener la compostura. Pero pronto me di cuenta de que él esperaba que yo tomara la iniciativa. Y eso solo aumentaba mi ansiedad. «Mira», comencé, sintiendo la garganta seca. «He pensado mucho en lo que dijiste sobre la deuda y la otra opción». Sus ojos se iluminaron con interés, y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sí.
No sé si puedo hacerlo, confesé, mirando hacia abajo. Nunca he hecho algo así. Pareció reflexionar un momento antes de responder. Su tono bajo y sereno. María. Esto no es una obligación. No estoy aquí para forzarte a nada, sonrió. Pero había algo más en su mirada. Solo te ofrezco una salida. Algo que podría ayudarte. Esas palabras resonaron en mí como un eco de una montaña lejana, recordándome mi propia fragilidad. Una salida, y de alguna manera. Lo hacía sonar tan simple. Como una solución lógica al problema que yo misma había creado. Me encontré perdida en un enredo de sentimientos confusos. Como si estuviera flotando en aguas turbias sin saber en qué dirección nadar. Solo, desearía que las cosas fueran diferentes, susurré. Mi voz apenas rompiendo el pesado silencio que nos rodeaba. Las palabras salieron de mí como una confesión. Un ruego que revelaba lo que tenía guardado dentro, un deseo desesperado de cambio. Él me observó en silencio por un momento. Sus ojos intensos analizando cada detalle de mi rostro. Como si estuviera evaluando el siguiente paso. Considerando si realmente podría ayudarme. Había una calma en el que contrastaba con la tormenta que se desataba dentro de mí. La ansiedad latía en mis venas. Pero había algo en su presencia que me hacía querer creer que todo podría salir bien. Entonces, con un suave toque que no esperaba, extendió su mano y tomó la mía. El calor de su piel contra la mía envió un escalofrío por mi cuerpo. Y por un momento, toda la situación parecía aún más irreal. Era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido, dejándonos solo a los dos, inmersos en un momento que mezclaba miedo y esperanza. No puedes contarle nada de esto a Antonio, dijo. Su voz ahora más firme pero aún cargada de una tensión que no podía ignorar. Sus palabras resonaron en mi mente. Una advertencia que me hizo pensar en todas las consecuencias. El peso del secreto era abrumador. Como una enorme piedra que tendría que cargar sola. Pero había una parte de mí dispuesta a arriesgarse. A cruzar esa línea entre lo correcto y lo incorrecto. No sabía a dónde me llevaría. Pero la idea de escapar de esa vida monótona llena de obligaciones y expectativas era tentadora. Parecía entender mi lucha interna y apretó ligeramente mi mano. Como si me animara a seguir adelante. Este será nuestro secreto. Cuando dijo eso, algo dentro de mí se encendió, sus palabras resonaron en mi mente como una promesa. Pero también como un desafío. No lo pensé dos veces, llevarlo al fondo de la despensa fue un impulso que surgió de la adrenalina. La curiosidad y un deseo que no sabía que existía. Ese espacio oscuro y sofocante. Lejos de miradas indiscretas. Parecía el escenario perfecto. La curiosidad y un deseo que no sabía que existía me llevaron a aquel oscuro y sofocante rincón. Lejos de miradas indiscretas. Que parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El olor a humedad, mezclado con el frío de la pared, hacía que todo fuera aún más electrizante. Allí, en esa luz tenue, estaba a punto de transformar una deuda en algo mucho más intenso. Mi corazón latía acelerado. Y mis manos temblaban ligeramente. Pero no de miedo, era un cosquilleo en el estómago que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al acercarnos, me di cuenta de que era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Su toque, inesperado y sorprendentemente suave, me hizo perderme por un momento. El instante fue breve. Pero no me dejó ningún remordimiento, al contrario. Fue liberador. La adrenalina de la transgresión me hizo sentir viva. Y ese secreto quedó en mí como una llama que nunca se apagaría. Después de aquel día, Carlos comenzó a volver con frecuencia. Al principio, decía que solo estaba revisando si necesitaba algo. Pero pronto sus visitas se hicieron más frecuentes. Y noté un cambio en su mirada,
Era una expresión que buscaba algo más. La tensión entre nosotros se intensificó. Y aunque sabía que debía mantenerme alejada, había algo que me atraía hacia él. Una parte de mí se sentía culpable por sentir esto. Pero otra parte anhelaba más. Recuerdo momentos en los que nos cruzábamos en el pasillo. Y mi corazón parecía querer salirse del pecho. Con cada sonrisa. Con cada intercambio de miradas. La llama de la adrenalina volvía a encenderse. Me resistí. Siempre me resistí. A pesar de todos sus encantos y avances. Mantuve la línea. El compromiso que tenía con Antonio era fuerte. Y sabía que debía proteger lo que habíamos construido juntos. El amor que sentía por él era genuino. Y no quería arriesgar nuestra relación por una aventura pasajera. Él era un buen hombre. Siempre tan dedicado. Y no podía defraudarlo. Sin embargo, la tentación seguía siendo una sombra en mi mente. Y la emoción de mis decisiones pasadas me acompañaba con el tiempo. Poco a poco, Carlos fue distanciándose. Mis rechazos hicieron que sus intentos fueran cada vez más escasos. Lo cual me hizo sentir aliviada. Aunque al mismo tiempo un poco nostálgica. A veces me sorprendía pensando en lo que podría haber sido. Pero la verdad era que no me arrepentía. Lo que experimentamos fue único e intenso. Y esos recuerdos eran solo míos. Sabía que había tomado la decisión correcta al priorizar mi matrimonio. Pero la memoria de lo ocurrido me dejaba una sonrisa en el rostro. La vida siguió adelante. Y pude volver a vivir en armonía con Antonio. Él no tenía idea de lo que pasaba por mi mente. Y no quería que lo supiera. Teníamos un matrimonio sólido. Basado en el respeto y el amor. Y lucharía por mantenerlo así. El eco de esas experiencias pasadas se convirtió en parte de quien soy. Pero no era algo que llevara como una carga, en cambio. Era una parte de mí que me hacía sentir viva y plena. Ese secreto era para mí como un tesoro guardado. Algo que no cambiaría por nada. A veces, en noches tranquilas, pensaba en cómo las decisiones que tomamos moldean nuestras vidas. Lo que viví no fue solo una transgresión, sino una afirmación de mi libertad. De mi capacidad de elegir lo que quiero para mí. La adrenalina de esas experiencias me enseñó mucho sobre quién soy y lo que realmente valoro. No soy alguien que se deje llevar por las convenciones, mis decisiones son mías. Y no me avergüenzo de ellas. De hecho, estoy orgullosa de ellas. Y así, seguí adelante. Viviendo la vida que elegí. Guardando un secreto que nunca revelaría. ¿Por qué? En el fondo, algunas experiencias son tan intensas que no necesitan ser compartidas, son solo para nosotros. Siempre recordaré la emoción. La adrenalina y la libertad que sentí en ese instante. La vida está hecha de elecciones. Y yo elegí no arrepentirme de nada. Lo que sucedió está ahí. Guardado como un recuerdo que siempre llevaré conmigo. Pero que no define quién soy. Cada decisión. Cada camino que he tomado. Ha moldeado a la persona que soy hoy. Así seguí adelante. Viviendo la vida que elegí. Guardando un secreto que nunca revelaría. ¿Por qué? En el fondo, hay experiencias tan intensas que no necesitan ser compartidas, son solo nuestras. Y siempre recordaré la emoción. La adrenalina y la libertad que sentí en aquel momento. La vida está hecha de elecciones. Y decidí no arrepentirme de nada. Lo que pasó está ahí. Guardado como un recuerdo que siempre llevaré conmigo. Pero que no define quién soy. Cada decisión. Cada camino que he tomado. Ha moldeado a la persona que soy hoy. Con cada mirada. Cada caricia. Siento que nos elegimos cada día. Este amor me da el valor para enfrentar cualquier desafío que se cruce en mi camino.
Y, aunque la adrenalina de la incertidumbre me haya acompañado en algunos momentos, no hay lugar en el que prefiera estar que a su lado. Construyendo nuestra historia. Construir nuestra historia es un acto diario de amor y comprensión. Vivimos momentos simples pero preciosos, como cenas a la luz de las velas, risas compartidas y silencios cómodos. Cada uno de esos momentos es un ladrillo en la construcción de nuestro hogar. Y, aun en los días difíciles, cuando la vida parece pesada, tenemos nuestro refugio, donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras. El amor es un compromiso, una elección que hacemos constantemente. Y yo elijo amarlo cada día. Detrás de nuestras sonrisas hay un secreto bien guardado en nuestros corazones, es mi refugio. El lugar donde puedo ser vulnerable sin temor a ser juzgada. A veces, la adrenalina proviene de situaciones inesperadas. Pequeñas aventuras que nos hacen sentir vivos. Recuerdo un día en que decidimos salir a caminar sin rumbo. El sol se estaba poniendo, y el cielo se llenó de colores vibrantes. Cada paso que dimos fue una celebración de nuestro amor y de la vida que habíamos construido juntos. La risa resonaba en el aire, y la tensión de la vida cotidiana parecía evaporarse, reemplazada por una sensación de libertad y alegría. En esos momentos, me di cuenta de que la vida está compuesta de pequeñas decisiones, que cada día es una nueva oportunidad para amar, reír y vivir intensamente. No dejo que el miedo a lo que podría haber sido me impida disfrutar lo que tengo delante. El futuro es un misterio. Y eso es lo que lo hace emocionante. Veo cada día como una página en blanco, lista para llenarse de nuevas experiencias, nuevas aventuras y sobre todo, mucho amor. Y al final de cada día, cuando miro a mi esposo, sé que todas las elecciones que he hecho y todas las batallas que he librado han valido la pena. Cada momento es un recordatorio de que la vida es hermosa. Y estoy aquí para aprovecharla al máximo. Esa fue mi historia. Queridos míos, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios.